Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional. En esta mañana, el día de hoy, perdón, estamos leyendo el Salmo 120. El Salmo 120 y el título de nuestro devocional esta mañana es Oración por la liberación de la mentira. Oración por la liberación de la mentira. Vamos a leer la porción, es el Salmo 120. Dice la palabra de Jehová: A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente, con brasas de enebro. Ay de mí, que moro en Mesec, y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Bien, este Salmo 120 es una oración, como hemos dicho, por la liberación de la lengua mentirosa o la liberación de la mentira. Y es el primero de los salmos llamados cánticos graduales, que se usaban del Salmo 120 al Salmo 134 por aquellos peregrinos que iban a Jerusalén a adorar a Dios durante las fiestas anuales. Las fiestas anuales pues son la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. En aquel momento en Israel eran las fiestas anuales y se cantaban este grupo de himnos. Como las familias de los peregrinos también hacían un arduo viaje a la ciudad santa para la adoración festiva, cantaban estos salmos como estímulo al largo camino. Y es posible que al llegar a Jerusalén nuevamente usaran estos salmos en representación del viaje que habían efectuado y en representación de todo el esfuerzo que implicaba un viaje a Jerusalén, y asegurando pues asimismo las bendiciones de Dios a su trayecto. El Salmo 120 es un salmo de lamento, centra su atención en las mentiras de aquellos hombres que afectan a los justos. La estructura que vemos en el salmo es una oración de ayuda. El salmista ve la actitud de aquellos hombres que hablan mentiras y es un lamento también al lugar donde él está viviendo y a esta condición en la cual se encuentra. Es una petición que Dios le libre de las calumnias. Declara a Dios su angustia, y el salmista pide que Dios le libre y que llegue su justa retribución a aquellos hombres que le están calumniando. Describe su lamento a través de estos versículos. El versículo 5 dice: Ay de mí, que moro en Mesec y habito en las tiendas de Cedar. Ese es el lamento donde él está declarando delante de Dios el dolor que él tiene. El Salmo es este Salmo 120, como decía, es uno de los primeros 15 himnos o cantos que se usan como esta canción de ascenso o durante el trayecto de el peregrinar a Jerusalén. Y sobre todo el tema que vemos es una colección de salmos que nos hablan de estos cánticos del pueblo.
donde se habla del lenguaje común y se revelan los sentires más comunes, pero también los más profundos. Nos introducen a la verdadera religión que Jerusalén practicaba en aquel momento, ¿sí? Así como la vida civil y familiar, el trabajo continuo sobre las cosas que el pueblo expresa de forma natural e incluso hasta sencilla. Solamente 2 o 3 cantos que vamos a revisar en esta sección se vuelven cantos de peregrinaje, pero los temas son muy sencillos, como veremos los siguientes días. Y este tema de la lengua engañosa o de la mentira, creo que todos la hemos vivido en algún momento. Alguien ha expresado algo de nuestra persona y nos ha llegado incluso o hemos sido víctimas de difamación, y podemos entender el sentimiento que tiene el salmista al reconocer que Dios ha estado con él y Dios es el que le ha librado anteriormente. En los primeros versículos, en el primer versículo dice: a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. También es esta confianza que nosotros podemos tener en Dios y esta confianza que nosotros podemos expresar, este clamor que podemos llevar delante de Dios cuando podemos estar en esa situación. El salmista está en un momento de necesidad muy fuerte y Dios le respondió anteriormente, y esa afirmación le brinda al salmo ese sentir de seguridad y esperanza. Y así también de forma implícita el salmista nos lleva a recordar que Dios siempre escucha y atiende los clamores de la gente, y es el marco de referencia para este salmo. De los versículos 2 al 4, en esta sección el salmista identifica parte de su crisis. Se siente gravemente herido por la calumnia y la mentira. Sin embargo, ante el ataque mortal y persecución de sus enemigos, se presenta la extraordinaria respuesta divina que viene en su auxilio. Dios responde a los adversarios mentirosos del salmista con valentía y poder, como si fuera un guerrero dispuesto a la batalla. Dice que responde con saetas ardientes. En cuanto a la referencia del enebro, el enebro era una planta muy apreciada en la antigüedad como combustible, pues produce carbones y brasas de muy buena calidad que genera un calor intenso y duradero. Así, en esta imagen, al integrar el enebro, el poeta alude a las flechas incendiarias que envía Dios a los enemigos del salmista. Es esta respuesta que es la que el salmista puede observar que Dios provee a su persona. Del versículo 5 al 7 vemos la situación del salmista. Describe su situación. El salmista se siente en el exilio, el salmista se siente lejos, en un ambiente hostil. Describe a sus adversarios y enemigos como personas que aborrecen la paz, mientras él se presenta como una persona pacífica. Además, ha pasado mucho tiempo en el exilio. Las referencias que hace a estos lugares: Mesec era una región ubicada en Asia Menor, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, y sus moradores eran guerreros que tenían fama por violentos y brutales. Y Cedar alude a una tribu nómada que habitaba en los desiertos de Siria y Arabia. La alusión a estos personajes y a estos lugares nos da la idea de regiones distantes que presentan un mensaje muy específico. Significa que el exilio ha sido violento y particularmente difícil,
como si se tratara de una vida desértica. El poeta se siente herido, se siente humillado y abandonado. ¿Cuántas veces cuando hemos sido presa de mentiras, cuando hemos sido presas de calumnias, podemos sentirnos de esa forma? Podemos sentirnos heridos, tal vez alguna persona en alta estima, algún familiar incluso, o algún amigo, nos ha llegado a proferir algún mal comentario sobre nuestra persona y podemos sentirnos claramente heridos o incluso humillados en nuestro honor, en nuestra persona, claro, en nuestro sentimiento por aquella persona que tenemos en estima, ¿sí? Y sobre todo, incluso abandonados, porque llegamos a preguntar cómo es posible que Dios permita que algo así suceda. Y el salmista ve que sus captores son personas que odian la paz. Y en Jerusalén era justamente el nombre que se le había sido asignado a esta ciudad, porque Jerusalén significa ciudad de paz. Cuando el salmista escribe este poema, ya ha conocido el poder liberador del Señor. El fundamento de su oración se relaciona con las intervenciones salvadoras de Dios en el pasado. Es en su vida que ha acudido constantemente a Dios. Y esta vez, en esta crisis, vuelve a acudir a Dios. A lo largo de la vida de esta persona, ha entendido que el único refugio que tiene, o el refugio más seguro que tiene para todas sus peticiones, es delante de Dios. Es esa presencia divina lo que se ha vuelto lo más importante y necesaria para su persona. Eso nos debe de traer también a nosotros una reflexión muy sencilla. ¿Dónde podemos encontrar consuelo? ¿Dónde podemos encontrar justicia? ¿Dónde podemos realmente encontrar respuesta cuando algo así sucede? Solamente en Dios. Jesucristo mismo predicó y proclamó que la gente dichosa, que la gente feliz, que la gente gozosa y bienaventurada es la que ama, afirma y construye la paz. Está ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, cuando está enseñando acerca de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esas personas que acuden a Dios no están esperando en otro lugar la justicia ni la paz, solamente delante de Dios. Las otras personas, quienes hablan mentira, no se conforman con hablar de mal, ni hallan cosa buena en las personas, sino que trabajan siempre para el mal, trabajan siempre descalificando, trabajan viendo los errores. Si nos ponemos a observar, todas las personas van a tener errores, todas las personas van a tener defectos, pero nosotros no hemos sido llamados a ser jueces, nosotros hemos sido llamados a ser servidores de Dios, y sobre todo confiar en Él y tener la confianza de que Él nos irá puliendo mientras nosotros sigamos fieles, mientras nosotros sigamos trabajando y esforzándonos en lo que Dios nos pide cada día. Las personas que han escuchado
de la palabra de Dios, las personas que han decidido seguir a Cristo trabajarán para la implantación de la justicia, que es el fundamento de la paz duradera. Es difícil, definitivamente va a ser difícil cuando nosotros seamos víctimas de la calumnia, pero es no solamente una experiencia amarga en la vida del creyente cuando es víctima de mentiras y calumnias. En ese momento también podremos observar que ciertamente una mentira da la vuelta al mundo, mientras que la verdad todavía está poniéndose los zapatos, o que todavía no parte. Fácilmente podemos nosotros llegar a ser motivo de humillaciones y frustración cuando la mentira llega a nuestra vida. Hay una angustia, claro que hay angustia, y queremos ser liberados de esos labios mentirosos, de esos enemigos, de esa lengua engañadora, y el único lugar donde podremos acudir es delante de Dios. El exilio o el sentimiento de exilio, no sabemos si es figurado o es real, este exilio que ha tenido el salmista, pero entendemos el sentimiento que él tiene. El ejemplo que se da es el ejemplo de Jesucristo. Cuando le maldecían en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Si nosotros hemos decidido seguir a Cristo, tomemos su ejemplo. Dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. También en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Es la enseñanza que Pedro nos está compartiendo a nosotros. Una más en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, justamente la parte complementaria de lo que había leído acerca de las bienaventuranzas. Tomemos esto y dice Mateo 5, versículos 11 y 12, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sí? Si nosotros hemos decidido seguir a Cristo y nosotros estamos seguros de lo que hemos creído, tengamos confianza que hemos de ser defendidos, que hemos de ser llevados por justa retribución de parte de Dios. No estemos ansiosos. Tal vez puedan causarnos tristeza aquellas palabras, o tal vez puedan causarnos dolor, pero Dios dará justa retribución a ellos, y nosotros también seremos recompensados con la paz que proviene de Dios. No estemos solamente desconsolados, estemos confiando en Dios, en que Él ha de llevarnos a paz. Y recordemos el uso de este salmo. Tal vez muchos de los peregrinos iban abatidos, muchos de los peregrinos llevaban a cuestas las burlas de otras ciudades o de otros pueblos.
al ser observados ir a Jerusalén y ver que en Jerusalén no había ninguna estatua, ningún monumento de Dios, no había ninguna imagen de Jehová Dios. Y tal vez algunos de los pueblos alrededor se burlaban de estos peregrinos diciendo que iban a un templo que estaba vacío, que iban a un templo donde no existía ninguna estatua de su Dios. Tal vez puedan decir de nosotros lo mismo hoy en día, que oramos a un Dios que no tiene imagen, que oramos a un Dios que no está en forma de estatua en nuestras casas o en nuestros hogares. Pero nosotros sabemos a quién oramos. Jesucristo, por su muerte vicaria en la cruz, hizo posible que nosotros podamos presentarnos delante de Dios, que nuestras oraciones estén delante de Dios. Y por eso no necesitamos imágenes, no necesitamos un cuadro o una representación de Él, porque podemos llegar delante de su presencia por medio de la oración en Cristo Jesús. Hacer la paz hoy en día no es popular. Hacer la paz no es sencillo en estos tiempos. Es más fácil hacer una contienda, es más fácil hacer una revuelta. Incluso algunos prefieren pelear por lo que creen. Algunos empiezan a generar batallas o contiendas tratando de imponer sus creencias. La gloria de la batalla es la esperanza de ganar, pero alguien debe perder siempre en una pelea. La gloria de hacer la paz, la gloria de ser pacificadores, como dice Mateo, como ha enseñado Jesucristo, es que puede producir realmente dos ganadores. Hacer la paz es el camino de Dios. Así debemos intentar con esmero y oración ser pacificadores. Cuando nosotros estemos respondiendo a un conflicto, no lo hagamos tratando de llevar guerra o contienda. Tratemos de llevar paz. Y así los dos bandos, las dos personas tendrán paz y podrán ser ganadores ambas personas. Porque si nosotros respondemos el conflicto, lo único que vamos a lograr es que alguien de los dos pierda. Estemos atentos a que nuestra respuesta sea de acuerdo a las enseñanzas que hemos recibido de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos guarde y nos permita adecuadamente compartir con otros de su palabra, y que esta palabra sirva para apaciguar también incluso aquellas ocasiones en las cuales nosotros seamos víctimas de calumnias, de mentiras y de vituperios. Permítanme orar. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por esta mañana, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Y gracias te damos, Señor, porque nos has permitido despertar, Señor, y observar este día y bendecir y engrandecer tu santo nombre, Padre. Gracias por todas estas bendiciones, Señor. Encomendamos nuestras actividades en este día, Señor, que sean para beneficio, Señor, nuestro, Señor, y que en cada una de ellas tu nombre pueda ser glorificado, Señor. Te pedimos por aquellas personas que están pasando por tiempos de enfermedad, Señor, por tiempos de angustia, aquellos que se encuentran sin trabajo, Señor, súplele de los alimentos hoy en este día, Señor, y permite que podamos, Señor, alabar tu nombre en todo tiempo. Gracias te damos por todas estas bendiciones, Señor, y todo lo dejamos en tus manos y te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.